pena justa, el castigo físico leve, el azote, el cachete, son efectivos desde el punto de vista educativo o hay que condenar de forma tajante este tipo de conductas? Veamos a ver qué piensan nuestros invitados. Ángel Peralbo, psicólogo, es director del área adolescente del Centro de Psicología Álava Reyes y autor del libro Educar sin ira. Buenas noches. Muy buenas noches. Y José Cabrera, psiquiatra forense. José, buenas noches. Hola. No hablo de tus libros porque tienes un montón. Entonces, mejor. no me gustaría que nos centráramos en este caso concreto, es un caso juzgado, pero sí que habláramos en general de un azote a tiempo. ¿Es efectivo? ¿Es bueno? ¿Se puede conseguir por otros medios? ¿Qué es lo que pensáis? Bueno, un azote a tiempo es un eslogan muy bonito, que queda muy bien, pero en realidad lo que no se sostiene es que pretendamos elaborar todo un proceso educativo que es a largo plazo, en el que debería de primar lo positivo, en el que deberíamos de analizar qué es lo que nos está fallando. Lo que no deberíamos es de plantearnos que el castigo físico nos pueda ayudar en ninguna medida. Para mí, efectivamente, no es... Primero, de base, de salida, lo que no me parece es ni siquiera coherente. Otra cosa es que en tiempos atrás se hubiera utilizado y que alguien todavía se pueda plantear si en alguna medida eso nos ha podido ayudar, ¿no? Bueno, yo lo cuestionaría, pero desde luego actualmente es que además es inefectivo, es decir, es que no tiene ningún tipo de nivel de eficacia. O sea, darle un azote a un niño, darle un manotazo en un momento dado no sirve para nada. Desde mi punto de vista, no, salvando aquellos casos en los que un padre pueda decir, yo le di un azote y no le tuve que volver a dar más, y entonces el niño de pronto en ese momento me respondió muy bien, pero eso cada vez ocurre menos. Es decir, yo desgraciadamente he de decir que cuando veo padres que han utilizado este tipo de medida coercitiva, se sienten mal, se sienten un fracaso a veces como padres, y además eso, yo que además veo muchos adolescentes, va increciendo, con lo cual dices, nos metemos en una dinámica en la que creo que deberíamos de plantearnos cómo hemos empezado, ¿no? Y muchas veces hemos empezado así, con un nivel de agresión suave, parece que supuestamente permitido, pero que ha podido ir increciendo, ¿no? José. Pues yo quisiera personalizar un poco el tema, como has dicho, que no nos centremos en este caso. A mí mi padre me dio una bofetada en toda su vida y me cambió la vida. Quiero decir, yo no aprobaba una, en cuarto de bachillerato me la dio y me cambió la vida. Eso no significa que yo defienda la bofetada, ni mucho menos, porque la lesión, el daño físico, la ley lo prescribe. Se acabó, no se puede hacer daño físico. Pero hay que recordar una cosa muy importante, y es, si tú tienes hay un que niño... poner el límite, Claro. Independientemente de que nos guste o no nos guste, ¿eh? Correcto, hay que ponderar. No estamos hablando Hay que aquí en ningún ponderar. caso de darle una paliza a un No, niño, no. ni muchísimo menos. No, hay que ponderar. Pero fijaros una cosa, si un niño de 3 años se acerca a un enchufe y mete el dedo en el enchufe, se puede electrocutar y le das un azote, que tampoco le vas a hacer más que un azote. Quiero decir, tú no puedes razonar con ese niño de 3 años. Es decir, hombre, razonar me refiero, mira niño, esto es un enchufe, la electricidad te va a matar. Es decir, en algún momento dado, un toque, no digo yo lo que ha pasado aquí, porque lo que ha pasado aquí es una pura venganza. Son padres separados, el niño estaba desquiciaete, la madre ex se venga diciendo lo que ha pasado y se monta el pollo. Quiero decir, y nosotros nos enteramos de la película. O sea, no pensemos que esto es que la justicia ha llegado, ¡pum! El padre se le ha ido la mano, efectivamente, y eso la ley lo sanciona, y yo estoy de acuerdo con él. Eso no puede ser. Pero hay un punto en el cual ahora a este padre se le acabó la autoridad. O sea, le han alejado 6 meses, porque ha pegado al niño, porque no hacía los deberes. A partir de ahora, ese niño tiene en su memoria que a este padre le han puesto un cepo en los pies. ¿Y ahora qué? Imaginemos que el padre reflexiona y dice, qué mal me he portado. ¿Y ahora la autoridad de este padre, a partir de ahora, cuál va a ser? Es mi pregunta. ¿Qué quieres decir? ¿Que ahora el niño puede hacer con él lo que quiera? Estamos teniendo ahora unos niños un poquito tiranillos, ¿eh? Claro. Ángel. Claro, ahí es donde yo reflexionaría, es decir, ¿qué opciones tenemos para educar a nuestros hijos, ¿no? Y hay múltiples. Yo primero diría, yo que analizo mucho los casos que en los últimos años han ido a la Fiscalía y donde realmente hemos llegado a tremendas situaciones de violencia y muchas veces de hijos a padres, muchas veces han empezado por pequeñas cuestiones mal gestionadas a nivel de conflicto, o sea que ojo con pensar que esto nos puede ayudar. Pero luego, por otro lado, dices, ¿dónde están los recursos que deberíamos de utilizar para que un crío desmotivado en la ESO, dices, empiece a estudiar? De ninguna manera vamos a conseguir absolutamente nada mediante la violencia. Insisto, ahondar más en la sensación de fracaso que tienen los padres y no digamos ya el sentimiento de culpabilidad. Es decir, si queremos devolverles a los padres ese liderazgo que efectivamente estoy de acuerdo que han perdido, tendremos que buscar otros mecanismos. ¿Y cuál es el mecanismo de educación? Por ejemplo, ¿La comunicación, el castigo de este fin de semana te quedas en casa, por ejemplo, o eso tampoco funciona? Es que, fijaos, en realidad
lo que hemos hecho es unos niños muy creciditos, posiblemente además con un despliegue de medios tremendos, donde hemos pasado de darle bofetón a querer hablar, como muy bien decías, ¿no? No, es que a lo mejor hay que ponerles consecuencias y a lo mejor hay que responsabilizarles desde bien pequeños, marcándoles esos límites, pero esos límites empezando por una autoridad que quizá hemos perdido y que yo entiendo, permitidme, no la vamos a recuperar por esta vía. Cuando veo las sanciones que le han puesto a este padre, evidentemente, claro, es que el alejamiento no tiene sentido. Lo que tiene sentido, en todo caso, vamos a darle un cursillo, vamos a enseñarle, y dices, a lo mejor Reeduquemos al padre a lo mejor y al resulta hijo. que nos... Claro, y al hijo. Claro, es un problema de desaprendizaje. Claro, porque en el fondo no dejas de decir, esto es un delito, le sancionas al padre y al mismo tiempo que le sancionas le amputas la autoridad. Y si le quitas la autoridad al padre, el Estado no la va a coger, porque el Estado no es el padre de todos los niños de España. Lo que no quiero decir con esto que haya que defender el cogotazo, pero que en un momento dado, a lo mejor un cogotazo puede valer. No significa que eso sea la panacea, no, la panacea es lo que él dice. El consenso, la modificación de la conducta, pero al final tiene que haber algún tipo de castigo. Tiempo fuera, no tienes la videoconsola, algo que condicione. Fijaos la cantidad de recursos a nivel de consecuencias que tenemos. Dice, si decimos que nuestros críos y nuestros adolescentes son ricos y están creciditos y demás, hombre, vamos a meterle mano a eso. Es decir, vamos a crearles una cierta carencia, una cierta necesidad. Es decir, lo que ocurre es que no existe ese límite. Entonces, ¿qué ocurre? Dices que al final lo acabamos imponiendo por las emociones negativas de los padres. Yo entiendo perfectamente que pierdan el control en determinadas situaciones, pero lo que hay que ver es, bueno, cómo hemos llegado a esa situación en la que al final quien paga realmente es el padre, que es el que pierde el control y en un momento dado hace algo de lo que se arrepiente profundamente y encima no tiene valor educativo. Los niños son muy listos, ¿no? Saben Mucho. dónde está Y el en parejas límite de separadas los más. adultos, de cada uno de los adultos que le rodean. Sabe hasta Absolutamente. dónde puede llegar con cualquiera, ¿no? Claro, y en parejas separadas como es esta, mucho más. O sea, esto es una alegría para la ex mujer de él, de narices, porque ha visto una ventana abierta y ahora, ¡pum!, denuncia al ex. Entonces él, quiero decir, estas historias Los siempre niños tienen también detrás, aprovechan esas pero bueno, relaciones de padres y separados, tenemos a ver qué más pueden 150.000 sacar de uno u otro, separaciones ¿no? al Eso es año en España, tremendo. 150.000 separaciones. Niños que se quedan sin marcos de referencia o que ven peleas entre los padres y al final, claro, el padre y la madre entran en crispación. No solo al padre se le escapa la mano, también se le escapa la mano a la madre. Por supuesto. Las peleas entre los padres causan problemas a la hora de educar a los hijos. Pero vamos, no es que causen problemas, causan muchos problemas. Y ahora si dices esto dirás, vaya, ya está el doctor Cabrera diciendo que las separaciones son malas. No, es que en una separación el primero que sufre es el niño siempre, porque se queda sin marcos de referencia. Que a veces hay que separarse, de acuerdo, pero es que estamos llegando a un límite insostenible. Poniéndonos de acuerdo en cuáles son los límites del niño y la educación que Claro, tiene que ponerse de acuerdo por el recibir. niño, que es lo que él dice, ponerse de acuerdo para que ese menor no se quede solo con lo malo de cada uno, sino con lo único bueno que los une. En un estudio que hicimos, con críos que tenían problemas de agresividad, de conducta, uno de los mayores problemas era las desavenencias entre los padres. Es decir, los críos lo que consiguen muy tempranamente es que los padres tengan disparidad de opiniones y ya han perdido la mitad de la batalla. La otra mitad la pierden cuando se ponen nerviosos, cuando muestran la vulnerabilidad a ese niño. No hay que mostrar esa debilidad, pero bien es cierto que pegando, todavía uno se hace más débil. Y de hecho esto es importante. Los padres, después de dar un bofetón, se sienten fatal y tienden a flexibilizar mucho más. Ojo con esto. ¿Y qué haces cuando el niño te saca de quicio y te lleva al límite? Te das la vuelta, te vas a dar un paseo y luego vuelves y, y le regañas. Harto conocido es que con los adolescentes funciona infinitamente mejor la extinción, que en psicología es no entrar en su juego, ignorarle y ponerle consecuencias si pasan la línea roja. Lo que ocurre es que entramos en su juego. Nos ponemos a su altura, Las famosas neuronas espejo hacen que los padres, además, el recorrido psicológico que tienen los críos es que a los 10 minutos están encantados, hablando con sus amigos, y después de un conflicto los padres se tiran 2 horas dándole vueltas al tema, ¿no? Con lo cual dices, no entremos en el conflicto y pongamos consecuencias, si es que tenemos mucho miedo a realmente meterle mano a la conducta de un adolescente, y se puede, es decir, no... Pero a veces nos hemos llenado de leyes, Nos hemos llenado de leyes, de obligaciones, de historias, y hoy ante la Constitución, la democracia y tal y cual, yo agradezco mucho que mi pobre padre, hoy difunto, en aquel momento con 13 años de edad, me diera una torta que tampoco me tiró de culo, ni tuve que ir al psicoanalista luego, ni me quedé traumatizado y me salvó la vida. Yo no digo que esta sea la panacea, no lo es,
pero a mí me vino bien, señores. No te voy a mí. preguntar por qué te dio la torta. Porque suspendí la mayor parte de las asignaturas. José. No por una alegría. Ángel, gracias a los dos por estar hoy con nosotros. A Buenas ti. noches. Buenas noches. Un par de